Era 18 de mayo de 1895 en el poblado de Niquinomo, del departamento de Masaya, cuando nació Augusto Calderón Sandino. Él fue el fruto de la relación entre el cafetalero Gregorio Sandino y la campesina Margarita Calderón. Pero no hay que olvidar que el ambiente en que nace Sandino es un ambiente muy pequeño, muy reducido. El propio Sandino habla de que eran 500 chozas y 300 casas. Probablemente no tenía más allá de 2000 habitantes. De manera que, aunque es cierto que los primeros 11 años fueron muy difíciles para Sandino, porque fueron los años que acompaña a su madre y tiene las experiencias más extremas con su madre, la cárcel, un aborto, recolección de café por aquí, recolección de café por allá, pero al mismo tiempo en el ambiente se rumoraba que él era hijo de uno de los principales del pueblo. Entonces, el hecho de ser campesino y de sentir que también era hijo de alguien principal fue una contradicción que lo marcó de una forma tremenda. Augusto C. Sandino tenía 3 hermanos, Antonio, Julio César y Fernando, además de 3 hermanas, Manuela, Carmen e Isabel. En sus primeros años de vida, trabajó junto a su madre recolectando café. Fue en este tiempo que sufrió 3 tipos de humillaciones que marcaron su vida y lo motivaron a liderar la liberación nacional de la intervención yanqui. La primera humillación es la que ya mencionamos, el hecho de ser hijo de un principal y al mismo tiempo de una señora muy pauperizada y sentirse en un ambiente que no le correspondía, una crisis emocional muy grande. Esa es la primera humillación. La segunda humillación es lo que llamamos una humillación cívica, que muy poco se menciona, porque Sandino nace en un pueblo, qué sé yo, milenario, que se llama Niquinomo, como todos sabemos, pero que los conservadores le cambiaron el nombre por La Victoria, para subrayar una victoria pírrica que tuvieron allí mismo en Niquinomo contra los liberales. Entonces el pueblo de Niquinomo nunca aceptó el cambio, pero finalmente era una humillación cívica. Tanto que siempre se siguieron llamando Niquinomo, aunque los documentos oficiales dijeran La Victoria, como es el caso del acta de nacimiento de Sandino. Y una humillación nacional, que es el asesinato de Benjamín Celedón por parte de las fuerzas extranjeras. El momento de vida privada tiene 2 identidades, como Augusto Nicolás Calderón y luego como Augusto C. Sandino. Nunca existió, ni legal ni socialmente, el nombre de Augusto Nicolás Calderón Sandino. Eso es una invención a posteriori. Tampoco existió el nombre de Augusto César Sandino. El César se lo atribuyen los que lo admiraban. Él siempre dijo que Augusto era su nombre, que C era de su madre Calderón y Sandino por el padre. Hago esta aclaración para explicar que durante la primera etapa de vida privada, que corre desde que nace hasta 1920, cuando atiende la querella con el amigo, le pega un balazo y sale de su pueblo. Al salir de su pueblo sale para Bluefields y hace un recorrido por toda la costa caribe mesoamericana. Pero al momento que llega a Bluefields, se cambia de nombre. El profesor Alberto Torres dice que lo hace para cambiar de identidad, para que no supieran que estaba allí. Entonces cambia de Augusto Nicolás Calderón a Augusto C. Sandino.
Por un par de años, Sandino incursionó como marinero. Después que llegó a Bluefields en la costa atlántica nicaragüense, siguió su ruta hacia La Ceiba, en Honduras. Luego continuó su travesía hacia Quiriguá, al sureste de Guatemala, hasta que arribó a México. En cada uno de esos lugares trabajó con compañías extranjeras como mecánico. Imagínese usted lo que significa participar en huelgas sindicales por mejores salarios, pero sobre todo por la soberanía nacional, porque las compañías dominaban esos países, dominaban no tanto en Nicaragua, porque la compañía viene muy tardíamente a Nicaragua, y él, aunque trabaja en la Cuyamel, en Bluefields, estaba recién instalada. También hubo una huelga en 1921 cuando estaba en Bluefields, y luego pasa a Honduras, y la cosa en Honduras fue tremenda, igual en Quiriguá, en Guatemala. De manera que hay una lucha sindical permanente, pero que es una lucha que no solamente es sindical, sino también nacional, por la soberanía nacional. En Centroamérica no era activista, pero en México sí. En México participa de los círculos de estudio, incluso, que existían en la región donde él se fincó. Hay que tomar en cuenta que él se afinca entre la frontera de Tamaulipas y Veracruz, que es el sitio donde está la parte fundamental de la industria petrolera de México, donde se dan todas las luchas sindicales. Es allí donde se forman los primeros sindicatos petroleros. Es allí donde convergen todas las ideas revolucionarias de la época, desde el bolchevismo, después el comunismo, hasta el anarquismo y por supuesto el nacionalismo. De manera que en su etapa de México, que es de junio probablemente de 1923 a mayo de 1926, es una etapa de formación extraordinaria, incluso teosófica. La parte espiritual de Sandino viene de esa época. México era un semillero. México era el ambiente de México que encuentra Sandino, es el ambiente de toda revolución, donde nadie se puede excluir de la participación. Augusto C. Sandino fundó el 2 de septiembre de 1927 al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, con 29 hombres que participaron en la Guerra Constitucionalista de 1926 a 1927. Esta fuerza militar era de carácter popular, integrado voluntariamente por campesinos y obreros, que aprendieron el arte y la ciencia militar en la marcha de la guerra. A la vez, se rigió por principios de libertad, dignidad, soberanía, independencia, progreso, paz, democracia, nacionalismo, antiimperialismo, latinoamericanismo, justicia, unidad y solidaridad. La creencia popular es que Sandino participa en la guerra constitucionalista desde mayo del 26 hasta mayo del 27, pero no. Él participa más o menos de octubre del 26 a mayo del 27. Y participa, si bien es cierto que en apoyo a la revolución liberal, y si bien es cierto que él se asumía como liberal, participa como una fuerza independiente. Es hasta mayo del 27, cuando Moncada está en una situación militar muy difícil en Boaco, que Moncada lo convoca, lo conmina, incluso amenaza, que él baja de Jinotega a salvar a Moncada y lo salva. Pero luego viene la traición de Moncada, inmediatamente después de eso, el 4 de mayo de 1927, luego viene el regreso de Sandino a Jinotega y luego viene el inicio de una nueva guerra. Sandino cambia la naturaleza de la guerra, de una guerra civil entre fuerzas políticas nacionales para dirimir contradicciones internas, a una guerra de liberación nacional, entre la nación pueblo contra el imperio. La primera cooperativa registrada en Nicaragua fue la Central de Cooperativas del Río Coco-Huihuilí, siendo su fundador Augusto C. Sandino. Esta fue reconocida legalmente por el gobierno de Juan Bautista Sacasa el 19 de febrero de 1934.
En memoria al precursor del cooperativismo en el país, la Asamblea Nacional aprobó en octubre del 2011 la ley que declara el 19 de febrero de cada año Día Nacional del Cooperativismo en Nicaragua. En México, la revolución se finca en dos grandes sectores, en el sector campesino y en el sector obrero. El sector campesino con la tesis de Zapata, del reparto de la tierra, tierra y libertad. Y de los obreros, la organización sindical contra las compañías extranjeras y en apoyo al gobierno. Eso trae la idea de cómo organizar, que no la completa porque está muy ocupado con la guerra, pero en 1933, que se dedica a negociar la paz, en 1933, desde finales del 32, que se dedica a negociar la paz, empieza a pensar en un proyecto de desarrollo económico propio para Nicaragua. Y como había tenido una experiencia muy cercana con los misquitos del río Coco, una situación minera, ahí sí, minera, pero también agrícola, entonces él le propone a Sacasa, que era el presidente, el desarrollo de cooperativas agrícolas y mineras. Es el proyecto de desarrollo económico nacional de Sandino, aparte del proyecto político ideológico que tenía de nacionalismo y antiimperialismo. Lo completa con las cooperativas en el río Coco. Según datos históricos del Ejército de Nicaragua, Sandino viajó a Managua en febrero de 1934 para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de paz ante el presidente Juan Bautista Sacasa, debido a que en las cooperativas del norte del país permanentemente se soportaban violaciones y asesinatos. Con él iba su Estado Mayor, los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor, los coroneles Santos López y Sócrates Sandino, y el capitán Juan Ferretti. Aquí vino un señor a negociar la paz, que se llamaba, porque ya está muerto, Henry L. Stimson. Este señor regresa a Washington con la seguridad que había logrado la paz. Porque aunque él sabía que Sandino no había aceptado los términos de la paz y se había ido para el norte, Moncada le había dicho a Stimson: no te preocupes, porque esos son unos vagos. Las huestes de Sandino son mercenarios hondureños, van para Honduras a vender sus armas y eso se termina. Pero claro, como no sucede eso, sino sucede exactamente 7 años de guerra y Sandino les gana la guerra a los Estados Unidos, hay un dato muy importante que muy poca gente lo sabe. En el Pentágono hay un salón que se llama Salón de las Banderas. Están todas las banderas. En el lado derecho está la placa con todos los triunfos habidos del ejército norteamericano en el mundo. Y en el lado izquierdo están 2 fracasos: Nicaragua y Vietnam. Está escrito ahí. Entonces, el impacto de la derrota de Stimson, porque fue una derrota, el hecho de que Sandino hubiese supervivido en términos militares y triunfado. Hay una relación muy estrecha entre Stimson y Somoza, que yo le llamo el pacto Stimson-Somoza, y lo he escrito, por cierto. Y es Stimson el que programa, junto con Somoza, el asesinato, a través de la Embajada de los Estados Unidos. De manera que la Embajada de los Estados Unidos lleva la voz cantante en el asesinato. Pero claro, los Estados Unidos nunca se comprometen directamente en ese tipo de trabajo sucio. Siempre se lo encargan a las fuerzas nacionales, en este caso a la Guardia Nacional y concretamente al director de la Guardia que ya era el director desde 1932. El asesinato se da bien planeado, ningún cabo suelto,
perfectamente bien planeado, de tal manera que cuando lo asesinan, todo el mundo sabía que se había cumplido la orden de los Estados Unidos. Se responsabiliza inclusive al embajador norteamericano que se llamaba Arthur Byce Blaine. En la versión del Ejército de Nicaragua se registró que el general Anastasio Somoza García, jefe director de la Guardia Nacional, admitió 2 años después, en 1936, que había recibido órdenes para asesinar al general Sandino, de parte del embajador estadounidense Arthur Byce Blaine. El ejército nicaragüense ha publicado sobre este asesinato que por órdenes del general Somoza García, un destacamento de la Guardia Nacional al mando del capitán Lisandro Delgadillo y del subteniente Carlos Eddy Monterrey, se llevó a Sandino, Estrada y Humansor al monte llamado La Calavera, en el campo de la Reinaga. Ahí fueron asesinados y luego enterrados en una fosa común, junto con su hermano Sócrates y un niño que habían asesinado en casa de Sofonías Salvatierra. Hay un cúmulo de información, casi precisa, casi hecha por ingenieros. ¿Dónde están los restos? ¿En qué sitio? ¿En la aviación? ¿En lo que es actualmente la escuela, la Policía Nacional en Ayax Delgado? Pero la verdad es que no están en ninguna parte. Sandino, la falta de encontrar los restos de Sandino han creado el mito. Personalmente yo creo que su cuerpo fue decapitado, la cabeza se la llevaron a Washington para demostrar que lo habían matado. Nunca hay que olvidar que el imperialismo actúa de esa manera. Por ejemplo, al Che le cortaron las manos, ya era más moderno. Era más moderno. Pero yo creo que le cortaron la cabeza, se la llevaron a Washington y quemaron todos los cadáveres, que eran 5 cadáveres. Nadie puede responder dónde están los restos de Sandino. Están en el corazón de Nicaragua. Para conmemorar la gesta histórica del general de hombres libres Augusto C. Sandino, la Asamblea Nacional lo declaró mediante ley en el 2009 héroe nacional. Así quedó legalmente instituida la huella imborrable de este líder revolucionario que defendió la soberanía de Nicaragua hasta el día de su asesinato y vivió su lema: patria libre o morir.